Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer pascualina o también conocida como torta de verdura. Hoy hacemos esta pascualina, tarta o torta de verdura, no sé cómo lo conocés vos, déjamelo saber en los comentarios. Lo que sí sabemos que es una tarta clásica que trajeron los italianos que está muy pero muy zarpada. Así que hoy la vamos a hacer muy fácil, lleva muy pocos ingredientes y ahora que se viene el veranito que hay que empezar a cuidar un poco la figura, esta receta es ideal. Así que quédate a ver el paso a paso que te va a gustar. Y los ingredientes que vamos a usar son masa para tarta, que acá donde apunta el dedo en el primer comentario de este video te voy a dejar el link para que vayas a verla si la querés hacer casera. 500 gramos de acelga o espinaca ya cocinada, un morrón, 2 cebollas grandes, 300 gramos de ricota, 100 gramos de queso rallado, 6 huevos y para condimentar y darle buen sabor a esta preparación vamos a usar sal, pimienta, aceite de oliva, ají molido y nuez moscada. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta, ponemos un poco de aceite de oliva en una cacerola y vamos a cocinar la cebolla y el morrón picaditos en cubitos bien chicos. A esto le ponemos un poquito de sal para que sude. Yo estoy usando mitad morrón rojo y mitad verde, no hace falta. Mezclamos, puedes hacerlo con uno solo de un color y listo. Y vamos a cocinar esto a fuego medio entre unos 8 y 10 minutos. Pasados unos 8 minutitos aproximadamente que cocinamos la cebolla y el morrón, vamos con la verdura. Como te dije, puede ser acelga o espinaca, unos 500, 600 gramos también están bien. Esta es ya está cocida, la hervís, la picás, obviamente que sacás bien el exceso de agua antes de picarla. O también puede ser la que viene congelada, da lo mismo. Una vez que tenemos ahí, mezclamos un poquito y vamos a condimentar. Condimentamos con ají molido, acá a gusto, si querés que pique más le pones más, si no menos, y un poquito de nuez moscada. Mezclamos, bajamos el fuego a mínimo y lo vamos a cocinar aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Acá va a depender el tiempo de cocción de cuánta agua le haya quedado a tu verdura si es que no la escurriste bien. Pero lo importante es que tiene que quedar bien seco. Como te dije, aproximadamente unos 10-15 minutos a fuego mínimo. Pasados aproximadamente unos 10-15 minutitos, vamos con un poquito de ajo picado, que esto es opcional, por eso no te lo di en los ingredientes, pero para mí no puede faltar. Mezclamos y ya está, vemos que esto está bien seco. Apagamos el fuego y esperamos a que llegue a temperatura ambiente. Cuando el relleno llegó a temperatura ambiente lo vamos a terminar. ¿Cómo? Tenemos la ricota, escurrirla bien el excedente del suero, eso es importante. Le ponemos la ricota, el queso rallado. Ahora sí, le vamos a poner sal y pimienta que no la habíamos puesto antes. Mezclamos bien. Y una vez que mezclamos bien, acá tenemos que fijarnos que esté bien de sal y de pimienta, porque ahora le vamos a poner un huevo crudo para que haga una especie de ligue. Mezclamos esto y ya estamos listos para armar la tarta. Para armar la tarta es muy fácil. Fonzamos el molde, un molde alto tiene que ser. Fonzar, ¿qué significa? Poner la masa que llegue bien al fondo y acá le tenemos que dar altura. Como ven, tiene que ser alta la masa. Una vez que lo tenemos así, vamos, este truquito es para que no absorba, para que absorba el líquido que pueda llegar a agarrar la verdura. Vamos con un poquito de pan rallado en el fondo. Poquito, no mucho, es para que si llega a haberle quedado agua al relleno la absorba. Y ahora vamos poniéndole el relleno acá adentro. Y
una vez que lo distribuimos bien, vamos con los otros 5 huevos. Yo te di 6, uno fue crudo, los otros 5 los servís 8 minutos. Huevo duro, los vamos poniendo acá, los hundimos. Nos mojamos un poquito los dedos en agua, mojamos acá los bordes de la masa. Y vamos con la otra masa arriba. Vamos apretando bien la masa, fijándonos de que selle bien. Y le vamos haciendo una especie de repulgue. Acá no hay que ponerse muy técnico, el que te salga está bien. Y una vez que ya sellamos bien la tarta, acá hay gente que lo pincha. A mí mucho no me gusta pincharlo. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a hacer un corte en el medio. Total, después esto no se va a ver porque la tarta se va a cortar sí o sí al medio. Abro un poquito para que salga todo el vapor de la cocción y no se infle la masa. Y ahora este paso es opcional. Te agarrás un huevo batido sin nada y la vamos a pintar para que quede bien doradita. Vuelvo a repetir, es opcional, no es obligatorio, por eso no lo digo los ingredientes. Y una vez que la tenemos así, se va al horno precalentado, horno medio, 180 190 grados, y la vamos a cocinar aproximadamente unos 30 minutos hasta que quede bien doradita. Y pasados aproximadamente unos 30 minutos, en mi caso fueron 35 minutos, vemos que está bien dorada, así que apagamos el horno, la retiramos, inmediatamente la sacamos del molde y esperamos a que se enfríe un poquitito en mi caso para presentarla. Y mira lo que te queda esta tarta pascualina o torta, no sé cómo le decís vos, como te dije, déjamelo saber en los comentarios cómo la llamás vos. Esta delicia la vamos a acompañar con una buena copita, en este caso un vino blanco, la puedes acompañar con lo que vos quieras. Y como te dije, yo la dejé enfriar un poquito, a mí particularmente no me gusta muy caliente. Bueno, ¿qué hago? No sé, ¿mostramos o no mostramos? No sé, ¿qué decís? Bueno, mira lo que te queda esto, mira, ahí está esta terrible pascualina. Si te gustó la receta, te invito a que te suscribas al canal, cliques en la campanita, me dejes tu me gusta y nos ayudes a compartir este video para que podamos seguir haciendo más recetas como esta. Hasta la próxima receta.